esta clase vamos a hablar sobre Network Manager, la nueva manera de configurar las redes en CentOS 7. Y sobre todo vamos a hablar del comando nmcli, que nos permite configurar tanto dispositivos como configuración. Vamos a tener dos elementos importantes cuando trabajamos con Network Manager. Primero es el dispositivo, que son las interfaces de red que ya conocemos, MP6, S01, 2, bla bla bla. Y el siguiente elemento va a ser las conexiones, que son las configuraciones de cómo vamos a configurar nuestros dispositivos. Configuración puede ser, por ejemplo, utilizar IP estática o utilizar DHCP. Nosotros podemos tener distintas conexiones para un solo dispositivo. Imaginemos que tenemos EMP6S1 DHCP y EMP6S1, por ejemplo, estático. Nosotros vamos a poder activar solo una conexión por cada uno de los dispositivos. Podemos tener varias conexiones, pero si tenemos activada DHCP, por ejemplo, tendremos que deshabilitarla para poder habilitar el estático. Pero nosotros podemos tener distintas configuraciones para el mismo dispositivo. Para listar las conexiones utilizaremos nmcli con y opcionalmente la palabra show. Si queremos mostrar solo los activos, show --active. Vamos a verlo en nuestra consola. nmcli con nos muestra las conexiones, con show también. Si queremos mostrar solo las activas que se ven en verde, --active. Se nos muestra el nombre de la conexión, un identificador único para esta conexión, luego el tipo, Ethernet, y luego el dispositivo que está asociado. Si queremos ver información de una conexión, vamos a utilizar nmcli con, luego show y luego el nombre de la conexión, ya sea el identificador o el nombre. Por ejemplo, vamos a limpiar la pantalla. Vamos a cliente show y emp S8. Vamos a pasárselo a Les para leerlo. Al principio vamos a tener información del connection. Nos va a decir el nombre de esta conexión, cuál es su identificador, en qué dispositivo está asociado actualmente. O que está asociado a esta conexión cuando lo activamos o lo desactivamos. Vamos a tener la dirección MAC de este Ethernet una vez que esté activada la conexión y vemos que el método para IPv4 es auto. Esto significa que va a utilizar DHCP para configurarlo. Dentro de General vamos a tener el dispositivo, cuál es el estado, en este caso activado. Luego vamos a tener la sesión IP4 con la dirección, en este caso es la dirección que nos ha dado el servidor de DHCP, y en la sesión de DHCP4 todas las opciones obtenidas desde el servidor de DHCP, como puede ser la dirección, la IP de broadcast, la subnet mask, etcétera, etcétera. Y también vamos a tener una IPv6 por defecto. Esta va a ser local porque mi servidor de DHCP no da IPs IPv6. Vemos que esto es todo a través de conexiones porque estamos utilizando la palabra con. Para dispositivos utilizamos la palabra dev y para ver el estado, por ejemplo, dev status. Podemos utilizar simplemente dev y nos va a decir los dispositivos, el tipo, el estado, están conectados y luego la conexión que está utilizando. Si no está manejado por Network Manager, nos aparecerá un manager. Si está manejado pero desconectado, aparecerá como disconnected. Con status vemos que nos muestra lo mismo. Para ver la información de un dispositivo, utilizamos la palabra dev, show y luego el dispositivo. Pues desde status show y emp S8. Pues nos dice el dispositivo, el tipo Ethernet, la dirección MAC, el MTU, Max Transfer Units, también en qué conexión está asignado, si tiene link o no, este es el carrier, y la dirección IP asociada a este dispositivo. Vemos que con nmcli es muy fácil tanto ver información de las conexiones como de los dispositivos, uno con y otro con dev, de device y de connection. Ahora vamos a ver cómo crear una conexión utilizando nmcli. La sintaxis puede ser un poco complicada al principio, pero una vez que la utilicéis la vais a recordar. Vamos a ver qué IP tiene asociado a este servidor. Vale, tenemos MPC 8. Vale, primero vamos a crear una conexión DHCP y luego una estática. Entonces vamos a utilizar nmcli. El elemento que queremos modificar es una conexión. Add con-name, el nombre de la conexión. Vamos a llamarle emp
0S8 DHCP. El dispositivo después de la palabra if name, importante, con-name, nombre de la conexión, if name, el dispositivo físico, el nombre del que queramos, el dispositivo 1 que exista. Y luego type Ethernet. Vemos que se nos ha creado en el beacon. Ahora tenemos la lista de conexiones, tenemos las 3 activas y la que yo he creado. Yo si intento activar esta conexión que se realiza con nmcli con luego app, luego el dispositivo, me va a decir que se ha activado. Vemos que se ha reemplazado porque esta conexión era temporal, no había una creada que con los registros que yo he creado, y vemos que se nos ha activado. Si yo hago conexión down, lo que hará es desactivar esta conexión. Entonces yo el listado de conexiones vemos que no está activada. Vemos que nos aparece desactivada. La puedo volver a activar y vemos que me aparece. Ahora lo que quiero es crear la misma conexión, pero en vez de con DHCP, que es por defecto, lo quiero con una IP estática. Para eso vamos a añadir después de la línea que nosotros hemos creado estos parámetros. Lo vamos a ir viendo con calma. Tenemos nmcli conexión add, en vez de DHCP vamos a ponerle estático. Después de type Ethernet le vamos a decir auto connect no, ¿de acuerdo? Para indicar que no utilice DHCP vamos a indicarle IP4 y la dirección que nosotros queremos. Vale, tengo la 103, la 104, vamos a utilizar la 200 por ejemplo. Vale, 192, 168, 33, 200, máscara 24 y vamos a ponerle el gateway, pues por ejemplo 33.1. Ahora vamos a tener dos, pero no pasa nada. Vamos a eliminarlo. Vamos a con delete para eliminarlo y vamos a utilizar el identificador porque las dos tienen el mismo nombre. Eliminamos y lo volvemos a añadir, pero con el nombre correcto. Y vamos a ver la diferencia. Ahora estático, vamos a pasar la less. Vemos que tenemos autoconnect igual a no, y aquí dentro de la configuración de IPv4 tenemos la dirección que nosotros le hemos especificado y el gateway. Nosotros podemos especificarle valores como DNS o como los routes, pero con estos valores son los básicos. Vamos a nmcli con, vemos que tenemos la DHCP, que es la que está activa actualmente, y vamos a tener la estática. Yo si intento activarla, se me activa y veo que la IP para este dispositivo ahora es la 200, que es la que nosotros habíamos definido en estático. Si vuelvo a hacer con, vemos que ahora tengo activado el estático y se ha desactivado el DHCP. Como decía en la clase, solo podemos tener una conexión activa por cada uno de los dispositivos, aunque cada conexión está asociado a ese dispositivo. Para habilitar una conexión ya hemos visto nmcli con app, luego el conexión. Si queremos modificar alguno de los parámetros, utilizamos nmcli con, luego mod, el nombre de la conexión, el parámetro y luego el nuevo valor. Para listar los parámetros que podemos cambiar, man nm-settings. Vamos a hacer un ejemplo. Man nm-settings nos dice todos los parámetros que podemos nosotros cambiar. En este caso, como la pantalla no es muy grande, no se ve muy bien, pero es en la segunda columna se indica los que nosotros podemos indicarle. O también nosotros podemos en el connection show podemos ir aquí y ver los parámetros. En este caso quiero cambiar el IPv4 addresses, mp0 s8 estático. Ahora tenemos la nueva IP. Vemos que en el dispositivo aún seguimos teniendo la 200 porque tenemos que volver a activarla para que obtenga el nuevo valor. Hacemos app y vemos que ahora tiene la 210. Vemos que es una forma muy fácil de cambiarlo. En este caso utilicé el parámetro IP4 para cambiar la IP de IPv4. Si queremos deshabilitarlo, ya lo hemos visto, que con la opción down podemos deshabilitar una conexión.
Vemos que con NMCLI facilita las tareas de utilizarlo. Si nosotros queremos ver la configuración que se genera, vemos que tenemos los ficheros que por cada una de las conexiones que teníamos. Tenemos el estático, que lo que hace es configurar la IP. Ya no tenemos que configurar nosotros los ficheros de ifconfig manualmente. Y en el DHCP es muy similar, pero en este caso utiliza bootproto de DHCP. Vemos que de una manera simple, con los comandos nmcli, siempre podemos editar las conexiones con los distintos valores, activarlo o deshabilitarlo de una forma más fácil que realizarlo de manera manual.